Hola amigos, ¿qué tal? El rey Juan Carlos tiene mucho dinero, muchísimo dinero. Según la revista Forbes, 1.800 millones de euros. Según el New York Times, 2.000 millones de euros. Pero según me cuenta una persona que está al tanto de estas cosas, esto no es más que la punta del iceberg. Ni él debe saber la cantidad de dinero que tiene en diferentes cuentas corrientes y en diferentes paraísos fiscales. Y nosotros tampoco lo vamos a saber porque todo este dinero ahora lo ha metido, lo ha puesto en una fundación, como nos han contado en el Confidencial, y realmente no podremos nunca saber el origen ni a cuánto suma, cuánto llega esta cantidad tan fabulosa que heredarán a su muerte, heredarán sus hijas Elena y Cristina. Pero de todas formas yo he querido hacer como una especie de repaso, ¿no?, de las cantidades más importantes, de los ingresos más importantes que ha tenido a lo largo de estos años. Algunos no son muy grandes, pero son muy pintorescos, como el primero. Yo tengo el minuto cero, el kilómetro cero del cobro de comisiones y estas cosillas por parte de don Juan Carlos. Fue en el año 1970, yo al menos lo tengo documentado así, que unos amigos suyos inauguraban un club que se llama Las Lomas, que creo que todavía existe, y entonces se trataba de ir a poner la primera piedra, y entonces lo invitaron a él. Y entonces él dijo, bueno, vale, sí, yo iré, vale, sí, sí, estupendo, pero no habría ningún regalito para papi, dijo algo así, y entonces le dijeron sí, sí, y le dieron un pequeño regalo en metálico que le fue muy bien en esa época porque estaba bastante estrechos de dinero, y creo que yo sepa que es la primera vez que cobró por asistir bueno, por hacer algo, por su título de rey, bueno, en esa época era príncipe de España, pero es decir, que realmente cobró una comisión por realizar algo que estaba fuera de sus funciones. La segunda vez fue en el año 1973. En ese año, recordaréis, fue la guerra de Yom Kippur. Hubo un boicot de suministros petroleros a toda Europa. España estaba bajo mínimos, tenía petróleo para un mes tan solo. Los ministros acudieron desesperados a don Juan Carlos, le dijeron, óigame, príncipe, usted no hizo amistad con estos príncipes árabes aquella vez que fue la inauguración de los 1000 años del imperio persa, ¿no? La fiesta aquella de Persépolis, que estaban en la tienda de al lado, que usted hizo amistad y la reina también, y no podría usted llamarles y decirles algo de hermano a hermano. Y entonces él, bueno, dijo, pues sí, pues los llamaré porque es verdad que nos hicimos amigos y estuvimos ahí alternando muchos días. Los llamó de hermano a hermano y dijo, oye, que mira que tenemos este apuro, que tenemos esto, necesitaríamos unos barriles de petróleo, un suministro, y todos dijeron, sí, por supuesto, de hermano a hermano, de hermano a hermano, y ahí él ya cobró unos céntimos por barril. A nadie le importó que lo cobrara, nadie lo dijo a las claras, se supo, pero no importaba, porque lo que importaba en esos momentos desesperados era conseguir petróleo para España, y él lo consiguió y fue el único país europeo que no tuvo problemas en este sentido. Pero bueno, ahí empezó también la base de su enorme fortuna. Después, ya rey, quizá lo más asombroso que hizo, bueno, a mí lo que me parece de más no sé, de mascaradura, por decirlo de alguna manera. Por cierto, que todos estos datos los sabemos, no por él directamente, evidentemente, sino porque personas que intervinieron en estas operaciones escribieron sus memorias o lo contaron en algún sitio, y de esa manera nos ha llegado a nosotros. Pues en el año 1977 también estaba apurado de dinero, entonces dijo qué podría hacer. Dijo, pues mira, lo que voy a hacer es pedir dinero al Shah del Irán, que en esa época pues era uno de los hombres más ricos del mundo, y voy a escribirle con su lugarteniente, que en el lugarteniente que tenía en esa época, dice, voy a escribirle una carta pidiéndole dinero para consolidar la democracia en España y para evitar el peligro del marxismo. Si no tenemos dinero para apoyar a un partido de derechas como el de Adolfo Suárez, puede ser que esto se convierta en un régimen comunista, y no le interesa a nadie que esto sea un régimen comunista. ¿Que las elecciones municipales eran 2 años después? Bueno, pues es que el Shah del Irán no tenía por qué saberlo esto, ¿no? Y de hecho, bueno, se quedaron tan asombrados cuando el Shah del Irán les envió los 10 millones de dólares que ellos habían pedido, que hicieron la misma jugada con el de Omán, con el de Marruecos y con el de Kuwait. Hicieron exactamente lo mismo.
Esto, por ejemplo, lo sabemos porque un ministro del Shah lo contó en su libro de memorias y salieron las cartas manuscritas que se dirigieron y que intercambiaron el Shah del Irán y don Juan Carlos. Y ahí, bueno, cobró 10 millones de dólares por algo inexistente para apoyar las elecciones de Adolfo Suárez 2 años después, y además 2 años después era obligatorio decir a las claras quién había financiado cada partido y la campaña de cada partido, y se dio una lista de todos los bancos y de todas las empresas que habían financiado a Adolfo Suárez, y desde luego allá no figuraba el Shah del Irán por ningún sitio. Bueno, ahora nos vamos a remontar al año 1979. Yo creo que este es lo más importante al que me os voy a contar en cuanto a dinero, porque en 1979 ocurrió un hecho muy significativo, que se murió el primo lejanísimo, muy lejano, de los Borbones, de la familia real, que se llamaba Manfredo de Borbón. Yo he tratado de rastrear el parentesco y se remonta al siglo XIX, bueno, son como, no sé, hay como 15 grados de parentesco entre don Juan Carlos y este señor, hasta el punto de que este señor no conocía a nadie de la familia real. Era el duque de Hernani, se murió en el año 1979 sin hijos, y asombrosamente su testamento fue a favor de la familia real de Margarita de Borbón, concretamente la hermana del rey. Vosotros me diréis, bueno, pues lo hizo por generosidad, por lo que sea y tal, pero bueno, era una generosidad brutal. Primero, no se conocían, nunca se habían visto, y luego no solamente dejó en herencia el ducado de Hernani, que la verdad es que doña Margarita no lo ha utilizado nunca, sino también su fabulosa colección de cuadros que se llamaba el Segundo Prado, y era la colección privada más importante de España. Estaban catalogados los cuadros, los 600 cuadros, porque habían sido incautados durante la Guerra Civil por el Museo del Prado, o sea que luego cuando se les devolvió estaba cada uno de ellos catalogado, y entonces le dejó a la familia real estos 600 cuadros y además el título de duque de Hernani. Bueno, estos cuadros, la mitad de ellos han desaparecido, la otra mitad están en museos extranjeros. Eran cuadros inexportables y sin embargo han ido para los museos extranjeros. Había Tizianos, había Rembrandts, había Goyas, había Caravaggios, había todo tipo, sobre todo pintura italiana, pero había todo tipo de cuadros, y todos estos han desaparecido, esta herencia. Y entonces, bueno, no solamente es una forma de sacar dinero ilegal, porque realmente quién lo ha vendido, dónde ha ido a parar, cómo se ha declarado Hacienda esto, no, ¿verdad? Pero es que además resulta que el tío Manfredo, como le llamaban, tenía un sobrino con el que tenía mucha relación, y este sobrino impugnó el testamento y por primera vez consiguió llevar a la familia real a los tribunales. Los acusó de haber falsificado el testamento y los acusó de... perdonad, no. Aquí los acusó de... hizo una querella criminal, exacto. Una querella criminal por estafa y por falsificación de documento, y luego de expolio también, porque no se sabía dónde había ido a parar todos estos cuadros. Este sobrino se paseó por todas las redacciones de todos los periódicos y revistas. Vosotros diréis, ¿cómo no se sabe nada de esto? Bueno, pues se paseó con todo esto debajo del brazo, enseñándolo a todos los periodistas, pero todos los periodistas recibieron la orden de parte de Casa del Rey de no sacar absolutamente nada de este pleito. Lo contó Julián Lago, que entonces dirigía Tiempo, que le pareció un tema importante, un tema interesante para publicar, y que recibió una llamada personal de Sabino Fernández Campo y le dijo, si no te quieres meter en muchos líos, de esto no publiques absolutamente nada, y de ahí el silencio, ¿no?, de lo que ha pasado con la fortuna del duque de Hernani, lo que ha pasado con estos pleitos que se han alargado a lo largo de los años, durante muchos años, y lo único que sabemos es que al final el que resultó perjudicado ha sido el sobrino, porque el sobrino, claro, les llamó banda de malhechores a la familia real. El fiscal actuó de oficio y dijo que esto era eso de injurias a la corona, esa ley que se quiere ahora modificar, que no sé si al final se modificará o no, y lo condenó a una multa, a pagar 2.000 euros de multa. Y de todas formas, de estos cuadros nunca más se ha sabido. Esos cuadros tienen un valor incalculable y esa fortuna tampoco se sabe a dónde ha ido a parar, pero bueno, se puede suponer, siendo quién eran los beneficiarios
beneficiarios de este testamento. Bueno, esta es otra de las... ahora nos pasamos al año 1980, creo que fue el 81 o el 82, y aquí ocurrió una cosa muy curiosa que casi es un chiste, ¿no? Es una cosa cómica, que lo cuenta, por cierto, con mucha gracia, lo cuenta José García Abad en su libro La soledad del rey. Resulta que don Juan Carlos era amigo del rey Fahd, como os he contado antes, y entonces le pidió, pues dijo que necesitaba, que tenía un apuro de dinero, y le pidió prestado 100 millones de dólares, porque las cantidades son así, 100 millones de dólares, y entonces el rey Fahd se lo dejó a 10 años, y dijo, bueno, tú esto puedes utilizarlo como quieras y tal, me devuelves sin intereses ni nada, pero me devuelves los 100 millones de dólares dentro de 10 años. Bueno, el rey se gastó alegremente este dinero, quizá lo invirtió, no le salió bien, bueno, es que él se olvidó totalmente, y al cabo de 10 años le llamó un enviado del rey Fahd, que estaba, don Juan Carlos estaba en Mallorca, y le dijo, por cierto, que mañana voy a ir a Mallorca a recoger los 100 millones de dólares que le dejó el rey Fahd hace 10 años. Bueno, claro, don Juan Carlos se llevó las manos a la cabeza, pero ¿de dónde sacamos ahora el dinero? ¿De dónde sacamos ahora el dinero, Dios mío? ¿Pero qué vamos a hacer? ¿De dónde lo vamos a sacar si no tenemos nada? Mira, tú ve a buscarlo, le dijo a Prado, a su segundo, tú ve a buscar al enviado, lo vas a buscar al aeropuerto, y ya desigual, le daremos de todo, lo distraeremos, le haremos de eso, a ver si conseguimos que nos perdone este dinero y que nos lo perdone. Bueno, el caso es que hubo tan mala suerte que Prado se equivocó, y en vez de ir al aeropuerto militar fue al civil. Y entonces, casualmente, en ese momento, los que bajaban del avión, que vio que había movimiento, que había seguridad y tal, eran los duques de Kent. Y entonces, claro, tuvo que ir ahí a cumplimentarlos, y tuvo que ir a esto, y pensando, ¿y dónde maldita sea, dónde estará aquel hombre? ¿Dónde estará aquel hombre? Bueno, aquel hombre estaba en el otro aeropuerto, nadie había ido a buscarlo. El caso es que estaba tan enfadado que se dio media vuelta y se volvió a Marbella, que era donde estaba el rey Fahd. Entonces, claro, cuando se dieron cuenta, Juan Carlos dijo, ¿pero qué hemos hecho? ¿Pero qué hemos hecho? Encima hemos hecho esto, Dios mío, Dios mío. Cogió el teléfono y, claro, llevado de esa simpatía, ¿no? De ese don de gentes que tenía, ¿no? De esa campechanía, como se decía con ironía, habló con el rey Fahd y consiguió que el rey Fahd no solamente se riera con la anécdota, sino que le dijera, bueno, hermano, esto no es nada, no te preocupes. Y no solamente le perdonó, sino que le dio de regalo, tanto a él como a su segundo, les envió un Rolex único en el mundo, que forma parte de la espléndida colección que tiene don Juan Carlos, un Rolex de oro que estaba absolutamente lleno, no era de oro, era un Rolex lleno de brillantes, o sea, por fuera, ¿no? La esfera y la correa por fuera de brillantes, y también de brillantes por dentro. O sea, se podía llevar de las dos maneras. Y era tan incómodo que don Juan Carlos no lo ha llevado nunca, pero forma parte de su espléndida colección de relojes, donde tiene, por ejemplo, un ejemplar de un Patek Philippe Grandmaster Chime, que está valorado en 10 millones de euros, por ejemplo. Y esta espléndida colección también forma parte de su fortuna, evidentemente. Y ahora os quiero decir el último, ¿no? La última ocasión que os quería comentar de dinero que cobró, también, que sabemos perfectamente que cobró, que fue precisamente cuando fue a cazar a Kazajistán, al país de Kazajistán, perdón. Que es una de las antiguas repúblicas soviéticas, está cerca de Turquía, ¿no? Está entre Asia y Europa, y es un país donde hay mucha caza, y entonces el rey suele ir invitado por el presidente, solía ir a menudo a cazar, no sé si va en la actualidad o no. Y entonces es curioso porque la hija del presidente se casó con un señor que fue alcalde de Almatí, que es la capital de Kazajistán. Antes se llamaba Almata, ahora se llama Almatí. Y entonces estaba casado con esta y se separaron. Y entonces este alcalde, se tuvo que ir del país, se tuvo que exiliar y escribió sus memorias en Londres. Y entonces esta anécdota que os voy a contar la contó él en estas memorias suyas, no con afán de perjudicar a don Juan Carlos, sino para contar su propia vida. Entonces él contaba que como alcalde de Almatí tenía que ir a recibir a don Juan Carlos cada vez que venía a cazar y cada vez que llegaba, y luego lo tenía que despedir cada vez que se iba. Entonces que cuando se iba de Almatí, cuando se viajaba otra vez a España, que siempre iba un segundo del presidente con una cartera en las manos, y en el último momento, cuando don Juan Carlos subía al avión, él le tendía la cartera, ¿no? Y se llevaba la cartera, y don Juan Carlos se llevaba la cartera en el avión. Y al final, a la cuarta o quinta vez de que ocurriera esto,
este alcalde de Almatý preguntó, oiga, ¿y qué hay en esta cartera? Le preguntó a su suegro, que en aquel momento era su suegro, ¿qué hay en esta cartera? Dice, bueno, es que es un pobre hombre, el rey Juan Carlos, en su país están dominado por la izquierda, pasa muchos apuros económicos el pobre, y entonces cada vez que viene le doy como obsequio 5 millones de dólares y no sabes lo contento que se pone, no sabes lo contento que se pone con estos 5 millones de dólares que le doy, teniendo en cuenta que Kazajistán tampoco es un país que nade en la abundancia, pues realmente era bastante grotesco que le regalara al rey de un país occidental como Juan Carlos 5 millones de euros cada vez en efectivo, ¿no?, en esa cartera. Bueno, hasta aquí os quería contar el dinerillo que ha podido ir ganando. Figuraos, estos son los casos que están fundamentados, pero figuraos la cantidad de casos que no tenemos noticia. Son ya, esto no se puede juzgar, son en esa época, primero en esa época era inviolable, o sea que no se le podía juzgar, y luego evidentemente todos han prescrito, pero el dinero, vamos, yo creo que continúa funcionando, continúa estando ahí en algunas cuentas corrientes o invertido, o en varias partes del mundo, irán a parar a esta fundación de la que hablaba José María Olmo, y bueno, quien serán beneficiadas no será el pueblo español, que es de donde ha salido casi todo este dinero, o al menos él hizo este dinero como rey de España, sino a sus hijas, Elena y Cristina, porque Felipe ha renunciado a esta herencia. Bueno, pues espero que os haya entretenido, que os haya asombrado también, ¿no?, todos estos datos que os doy sobre la fortuna de Juan Carlos. Contaré más porque hay muchas más cosas. Os envío un beso enorme, 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 y ya sabéis que os quiero mucho.